si de por sí la convivencia es difícil. Y sobre todo en la zona rural. Y bueno, cuando pasa algún chiste, que se pone chiste, Tienes que reír. Pues, cuando quieres blasfemar, si lo vemos objetivamente en Netflix también hay mucha basura. ves toda la evidencia y dices, pues apunta a otra cosa, ¿no? Buenas noches, estamos otra vez en antes de que me apaguen el micrófono. El siguiente programa fue emitido originalmente el 11 de enero de 2020. Entonces vamos a iniciar con la transmisión de antes de que nos apaguen el micrófono. Bueno, antes de que me apaguen el micrófono. Ya estamos, ¿no? Sí. ¿Puedes apagar eso? Del otro lado, ahí del lado izquierdo, ahí. El primero, el gordito. El más grande. Ese mero. Ahí, Ahí está ya. No, otra vez. Otra vez porque lo volviste a prender. Ahí está. Ya está. Pues ahora sí, ya nos quedamos sí, callados. Ahora, ya que estamos al aire, pues ya no vamos a hablar nada. Sí. Gracias, nos vemos. Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en antes de que me apaguen el micrófono. Está aquí otra vez nuestro amigo Betito, Luis Roberto. ¿Qué es? ¿Luis Roberto qué? Martínez, para los que quieran agregarlo a Facebook y ahí pues hacerle algunas Según yo aquí no me visto tan hater, ¿no? Como puedo llegar a ser, güey. algunas amenazas Algunas de muerte, amenazas, güey, eso. algunas declaraciones de amor también podrían ser. Es como, como creo que no hay mucho intermedio de lo que podría Sí. decir. O Entre el amenazar. odio y el amor es solo un paso. Como Sí, se dice por no ahí. veo que otras especies de mensajes me puedan llegar, güey. A no ser Pero- esas cosas de. Pues lo chido es recibir algo aunque sea, ¿no? O sea, Multinivel, güey. Yo pensé que estabas viendo la muerte de Chalino Sánchez. De hecho, Sí, hay mucha gente ahí como que. Ajá, Chalino Sánchez se murió, güey. Chalino Sánchez se murió en el 96, güey. de hecho, Chalino Sánchez vivió muerto, básicamente. O sea, Sí, de hecho. desde que decidió ser cantante de narcocorridos, sin que existieran los narcocorridos. No, pero aparte, creo que desde que murió se hizo más famoso, güey. Sí, también. Fue el primer cantante que mataron, Mexicano, ¿no? Mexicano. Bueno, seguramente habrán matado a algunos. otros Antes, ¿no? güey. ajá, Pero sí. ese como que fue el más famoso No. de esos tiempos y hasta la fecha pues se volvió. Creo que ahorita tiene un auge Chalino Sánchez, pero no vamos a hablar hoy de Chalino Sánchez. El morro hizo un cover, güey. ¿Quién? El morro, güey. El morro. Sí, no. ¿Alguien recuerda al morro? Ahí si se acuerdan del morro, escríbanos en los comentarios. Sí, saludos a mi mamá que ya nos está viendo. Hola, mami. Saludos también a mi amiga Charo que nos está escuchando en Puebla. También un saludo, un abrazo hasta allá, hasta Puebla. Hola, Charo. Itzel creo que también nos está escuchando aquí. Saludos Itzel. Y ¿quién tiene las saludos? ¿A ti nadie te escucha? Saludos a Pala, que Pala también, estamos que viendo sí que no ha nos escucha. muerto y sigue vivo. Sí, Un gusto, qué bueno Pala. que estás bien, que mejores porque está enfermo, ¿no? Algo Sí, así. creo que tenías gripa y estabas pensando ya Creo que yo me sé mejor la vida de Pala que él mismo de tanto que veo en su Facebook. Sí, de hecho la vida de Pala, sin insultar a Pala y sin burlarnos de Pala, es tan pública que es más público que el servicio que Obrador presta. No queremos entrar en controversias con Pala ahorita, por el momento. Saludos, Pala, espero que te mejores. Y ojalá que todo bien. Hoy vamos a hablar, y está aquí también Fernando Palacios, pero Hola. no te presenté. Yo soy Amaury a la vez y vamos a empezar. Bueno, hoy preparamos un poco de información acerca de deidades mayas y aztecas. Y pues, no sé, ¿ustedes quieren empezar con algo? Yo tengo aquí como una pequeña introducción. Saludos también a mi mamá y a mi hermana que nos están escuchando. Saludos. Hola. También. Bueno, dice, bueno, ya voy a empezar con los Sí, sí, aztecas, dale. voy a empezar con los aztecas, que creo que es un poco más conocida los dioses aztecas. Pues si nos fuéramos así como a comercialidad de las deidades que hay en México, las tradicionales, las más comerciales, pues iban a ser las aztecas y las mayas. Ajá, por eso decidimos hablar de ellos, pero, por ejemplo, está Quetzalcóatl, que fue algo que compartieron las dos civilizaciones. Pero que al final de cuentas se le llamaba Cuculcán. o Sí, Cuculcán, en maya se le llamó Cuculcán, en los aztecas se le llamaban Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que al final de cuentas es lo mismo y ahí como que hay 2-3 datos curiosos de Como Quetzalcóatl. pues como Android y las compatibilidades. Ándale. De un sistema a otro, güey. Está. Es como Linux. Sí, digo, De hecho, abierto, es muy- yo ¿cómo se podría decir? Lo comparé un poco como esta onda de los griegos y los romanos. que tenían básicamente los mismos dioses. Y nada solo más les que cambiaban los le nombres. cambiaban los nombres. Básicamente así era la cultura maya y la azteca. Pero bueno, vamos a empezar.
El universo de los aztecas estaba compuesto por un mundo real y otro sobrenatural en el que vivían los dioses. Se trata de formas de energías opuestas, lo positivo y lo negativo, que van pasando de un mundo a otro, construyendo y desconstruyendo lo creado. Desconstruyendo, no, es Deconstruyendo. Deconstruyendo. No, era destruyendo, pero yo me equivoqué. Ah, ok. Es que también existe la palabra deconstruir. Ok. Sí, lo sabía, pero no, ese no era el caso. No andaban así, güey. En ese momento no era deconstrucción. El origen de los dioses aztecas. Al principio de los tiempos, cuando nada existía, surgió Ometeotl, que es el padre de todo, el que creó todo. Que de hecho se le conoce como el dios de la dualidad, ¿no? Ajá. Porque él no es bueno ni es malo, él simplemente es. Sino todo lo contrario. No, yo me sé que es dualidad porque tiene una parte que es hombre y otra parte que es mujer también, ¿no? Pero Eso no me acuerdo. sí, O sea, no lo investigué bien. Sí, porque yo la verdad ya no traje lo que leí, pero leí un poquito y está como bien. Bueno, a lo mejor ahorita te clavas en eso, pero habla de eso que Ometeo llega siendo Ometeo y ya cuando llega dice, no, pues necesito más dioses. Sí, más y de hecho está muy raro porque, por ejemplo, un dios puede ser papá de su papá. Ajá, abuelo de su muy nieta, raro, ¿no? Algo ándale. así. De hecho, está bien mal viajado porque es como Dark en modo mitología, ¿no? ¿No han visto la serie Dark? No, no. Yo Yo te iba a decir como que no le encuentro nada de verdad. Es que la serie Dark está Me imaginé a los dioses acá con los labios pintados de negro. bien con goth. su- ajá, lacrimosa, güey. Echando lacrimosa. Leyendo poemas de Edgar Allan Poe. Bailando, ¿cómo se llama este industrial? Metal industrial, güey, sí, bien intenso. Y leyendo poemas de Poe. Ajá. Bueno, al principio de los tiempos, cuando nada existía, surgió Ometeotl, el dios que se creó a sí mismo. Después, Ometeotl dio vida a Ometecutli y Omecihuatl, que quienes se consideran como la pareja creadora, algo así como Adán y Eva para los católicos, algo así. Ahí tenemos los comentarios. Por ejemplo, Jorge Santibáñez Hoffman, no recuerdo en dónde dice o dónde nos decías que estaba Él él, está en Alemania. pero él menciona que para ellos los aztecas, los mayas y los incas son lo mismo. Pues, Me imagino que en su grado de desconocimiento es como, sí, decimos aquí chinito, güey, nos referimos a coreano. Ajá, exactamente. eso es lo que iba. Y pues digo, es muy Deja comprensible. tú, eso es como que todavía los ubicas, ¿no? Coreanos, japoneses. Pero No, ya no. cuando dices Myanmar, güey, y todos estos güeyes como de las islitas, y que la otra vez me están diciendo que son como 37 países, güey, ya es como. Ok, Ya, ya. Malasia, Myanmar. Chino, Estos el güeyes, chino ese. Los chinos no tan famosos, güey. Masaki Takayama. Masaki. Dana Ortiz nos pone Fernando Palacios. Para ser tan darks, te ves muy amistoso. Saludos, pequeña Dan. Hola. ¿La conoces? Sí, la conozco. Es pequeña, güey. Claro, es que yo siempre le dije pequeña Dan, por Teniente Dan. Ajá, por eso la pequeña Dan. Bueno, seguimos. Ambas deidades bloquearon a los 4 Tezcatlipoca. Si imagínate, si para mí es difícil esto, para los alemanes debe ser imposible. Entonces, son ya, lo mismo. todos Inca, todos sí, son es aztecas. lo mismo. Ajá. Caray. Santis, ¿no? Xipe Totec, el rojo, Yautl, el negro, Quetzalcóatl, el blanco, y Huitzilopochtli, que es el azul, que son como los 4 dioses más conocidos o más famosos de los aztecas. El avatar, güey, ¿no? Ándale, como del Del aire, el fuego. Y de hecho, sé, por la manera en que nos platican los colores, yo siento que se va más hacia este rollo de tierra, aire, fuego. Por ejemplo, yo sabía que Tezcatlipoca negro es el de la guerra. Ok. No, ese es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, ¿no? Ajá. Sí, pero creo que también. O sea, Es que como creo, tiene varios es nombres, como así. que Huitzilopochtli se refiere Ascendente como Tauro. a la guerra. La guerra como. La guerra por armada. amor, la guerra por odio. Ándale, ajá, es que como se refiere como la guerra, como que Huitzilopochtli es como el güey, porque también lo que sí leí fue la historia de. Que también revisé eso, que decían que no hay como una religión, como por ejemplo que la entendemos, que la católica, que tenemos más referencia, o la cristiana, que está así, que la Biblia tiene contradicciones, pero más o menos puedes armar como un timeline. Y aquí no, porque por ejemplo dices, Ometeo tiene 4 hijos, pero después hay otra que también es como canon, que Que resulta que Meteo resulta es hijo de que- Huitzilopochtli, ajá, ¿no? que Huitzilopochtli nació de otra, de esta esta diosa que tiene el peyote en la, que está así grabado en sus rodillas, en sus piernas,
creo que no me acuerdo cómo se llama ahorita. María Sabina. De Alex Nora. Ya, pero entonces dice que Huitzilopochtli nace de ella, y entonces como que te quedas así de yo, meteos, güey. Igual que Star Wars, güey, nadie vio la película anterior, güey, y siguieron haciendo pelis, güey, así, jalando como los personajes, reboots güey. de Halloween. Ándale, güey, así. Que ya nada Nada con tiene la que primera ver, película, ándale, así lo hacían, güey. Saludos al Güero Tapia Por eso nos desde gustan el tanto Plus los reboots, 33, sí. dice. Y El saludos güero a habla Luis Martínez. como taxista, o sea, a veces ya lo había dicho. Sí, nos manda Pone clave. Plus ¿no? 33, como si supiéramos cuántos plus hay para empezar. Pues ¿Y sí, dónde como están 45. ubicados? No, seguramente debe haber Sí, bastantes, y- pero, o sea, tú sabes cuál es el plus. Sí, ni por las calles me ubico, imagínate. No manches, yo me quedé hasta donde había 10, en Guajuapan. Pues cuando salieron, creo que los primeros pusieron. Bueno, fueron como 10. No, así, pero como los- eso, ¿no? los originales. Ajá, güey. El primer año yo me acuerdo que hubo 4 nada más, que era el de la Benito. Una vez vamos a hacer promoción aquí a Ramón. Pero ¿no? los deja, pues, no paguen, necesita. güey. Que nos paguen, Que nos paguen, güey, y hablamos. Aparte, hacemos promoción Aparte a no Ramón. necesita la Programa, promoción. güey. Mira, aquí pudiéramos estar anunciando tus super plus. Pero Ramón, vamos a hacer ¿no? un especial, güey, aquí. Es más, Podríamos hacer una, Una transmisión, Antología. güey, ajá. transmisión de los En un plus, que no se güey. decane. Yo siempre he querido, ajá, como. Unas rubias. El güero ¿Sabes cómo acomodando se figura atrás. los plus, güey? Como estos lugares gringos donde los camioneros se bajan, güey, y desayunan unos nachos, güey, y unas Unos nachos chelas, con güey. hotcakes Agarran arriba. unos hotcakes y unas chelas, güey, y una sonar, güey. Eso podríamos, siento que eso sería bien chido hacerlo en una cruda, güey. Ahí si Ramona nos contacta, güey, podemos hacer eso desde 44, güey. O sea, va a ser inauguración de 49, güey. Señor Ramón, llámenos, ya saben. Vaya, Saludos a Denise. Pero bueno, también recuerda que eso es una radio comunitaria y no podemos hacer anuncios, entonces Ah, sí. olviden todo lo que dijimos anteriormente. Al final de la transmisión van a escuchar un audio que los va a hacer olvidarse de todo. Entonces, Ándale, vamos a poner. Vamos a hacer esa transmisión por Facebook, no. apenas vi la de Hombres de Negro Internacional. No es mala, pero tampoco es buena. Bueno, ¿Dónde buena. sale todo? Ajá, donde sale Thor y Valkyria. Ajá. Y realmente se me hizo una película palomera, pero se centran mucho en esto, ¿no? En el borrar la en memoria. el borrar la memoria. Entonces siento que, no sé, que pudo haber sido mejor la película. La historia es interesante, pero se fueron a lo fácil tal vez. Digo, A cuestión mí la de- verdad no me dan ganas de verla, la neta. No, Ni no, esa no. ni la de los cazafantasmas. la de No, las digo, cazafantasmas. Ah, mira, no es porque sean mujeres, pero la verdad no me interesa, no me... Yo siento que rompieron mucho el canon con la de las cazafantasmas. Esta de Hombres de Negro Internacional, pues, te abre la puerta, ¿no? A un universo nuevo de los Hombres de Negro, pero... Pero bueno, mientras sigamos hablando Mientras, de para no los- caigamos en los geometeos. a partir de estas deidades principales van a surgir muchas otras cuya popularidad varía. Por ejemplo, pocos hemos oído hablar de Chantico, diosa de los tesoros personales, pero muchos sabemos que Tonatiuh es el dios del sol. Ajá. Es indispensable señalar que se trata de un error interpretar la cosmovisión náhuatl de manera lineal, pues se trata de una mitología profundamente compleja en la que la deidad puede ser la madre de su propia abuela, es lo que tú comentabas, ¿no? Un ejemplo es la diosa Coatlicue, Ah, Cuatito es quien se considera madre de los dioses, o como la deidad abuela. Coatlicue es descendiente de la pareja creadora y al mismo tiempo es madre de su propia madre. O sea, sí está ahí un poco raro para no se puede alcanzar de Creo que comprender. se habla como una onda, también lo leí por ahí, que los náhuatl, exactamente como los primeros, que ven, pues como esta peli Espiral que salió hace un par de años, Ajá, que fue grabada aquí en Puebla. que hablaba como esto, que ven, que al menos varias culturas como precolombinas veían el tiempo no lineal como nosotros, sino como cíclico. Entonces, Pasa lo mismo con los hindús. O sea que al final de cuentas ellos tienen como esta secuencia, ¿no? De que el universo se renueva a sí mismo a determinado tiempo. Y de hecho pasa en la serie de Dark, que cada 33 años el ciclo se repite. Entonces, la serie está súper confusa y todo, pero menciona que el 33 es un número muy, ¿cómo se podría decir? Muy cabalístico, muy importante, porque realmente cada 33 años la Tierra vuelve a alinearse con el universo. Ah, ok. Y eso es algo, en teoría, Real. real, ¿no? Digo, es que también es imposible que las cosas se vuelvan a poner exactamente en su lugar cada determinado tiempo, porque sabemos que estamos en un universo que se expande. Entonces se supone que cada 33 años las cosas se acomodan de la manera más
certera o exacta que la vez anterior. Ok. Entonces está curioso. Creo que el güero manda... No, te dice algo de marcas, Sí, entonces no no, lo vamos a mencionar. Lo ya. siento, güero. Ya le hicimos demasiada propaganda a las cadenas de tiendas de Tiendas, autoservicio. sí, y de hecho creo que nos está haciendo... Bueno, nos está saludando ahí Carla. Carla, saludos a Carla Carla. también. Bueno, la creación de un nuevo universo. La cosmología, Cosmología. cosmogonía Ok. mexica señala 4 creaciones del mundo junto con sus respectivas destrucciones. Una vez que finalizaron esos ciclos, tuvo lugar el mito del surgimiento del quinto sol. En este se cuenta que en medio de la oscuridad y del caos apareció Huehueteotl, dios del fuego, quien pidió que alguna deidad se arrojara a la hoguera que había creado para que se reiniciara de una buena forma el sol. Fue así como Nanahuatzin, dios enfermo y lleno de pústulas, se ofreció. Segundos después, Texistecatl, el señor de los caracoles, también lo hizo. Este último, a diferencia de Nanahuatzin, era fuerte, pero también era soberbio. Ambos señores se prepararon para el sacrificio. Sin embargo, ya en el gran día, Texicatl se arrepintió porque Nanahuatzin, sin dar muestra alguna de cobardía, se aventó. O sea, Nanahuatzin sí a lo que iba, llegó y se aventó como guardia del tobogán. Y el otro pues ya se acobardó y ya no Se agüitó, no digo, no, yo no. ¿Aplicó un Juan Escutia entonces? No ¿Se aventó? Sí. Se aventó. No había entendido la referencia. Celoso Texistecatl también se arrojó a la hoguera y entonces surgieron 2 soles. Como 2 astros no podían coexistir, el mundo colapsaría. Se decidió que Nanahuatzin, gracias a su gran valor, se convirtiera en el sol, mientras Texistecatl se transformara en la luna. Después de que Nanahuatzin se elevara al cielo, comenzó el área del quinto sol, una nueva época para los mexicas. El nuevo universo fue creado sobre Zipactli, una serpiente gigante que flota en el vacío. En la cabeza de Zipactli se formaron 3 cielos. En el centro se encuentra Tlipac, la tierra. Y en su cola surgieron 9 inframundos. De eso ya habíamos hablado, de los inframundos, que son 9. Son 9. Yo leí otra versión menos así como cosmogónica y me latea porque decía, en alguna de estos ciclos medio raros, es como que se inundó, ¿no? O sea, en uno de estos soles, o sea, como que se inundó todo el mundo. De hecho, creo que de esto habla después. No, dale. Ok, el quinto sol, una nueva época para los mexicas. El nuevo universo fue creado por Zipactli. Ya de los 9, es que no me acuerdo, de inframundo. A lo largo y ancho de estos espacios habitan dioses donde, según la escritora Adela Fernández y Fernández, las fuerzas superiores e inferiores convergen en la tierra, influenciándola. Asimismo, diariamente los cuerpos celestes caen al inframundo y emergen de él. No, tienes. Es que lo había leído yo también, pero pensé que lo había notado. Pero como que en algún mundo se inunda. Creo que en algún momento, yo no sabía eso, güey, que Tlaloc también fue el sol en uno de estos ciclos. Y cuando termina, pues igual como que se rompe y se inunda todo. Pues se parece mucho como al diluvio y eso. Y a Ometeo, como que se le hace chido, güey, pues voy a aventar una serpiente. A ver qué pasa. Y se le va, pues, está chido, ¿no? Y como estos viven milenios, güey, como que cuando voltean a ver, no, que la serpiente, o no sé si es una serpiente o un lagarto, porque dice que tiene patas, y se hace enorme, güey, así enorme. Entonces, Ometeo sigue teniendo como más hijos, güey, pero como a los que les echó menos como poder. Y menos ganas, güey, y los baja. Ya fue por compromiso, ¿no? Y se los come, güey. Y entonces dice, ching, güey, o sea, ¿y ahora qué hacemos? Y Tezcatlipoca, el negro, porque es negro en oscuro, y dice, no, güey, yo me rifo, güey. Dice, no, está muy peligroso, y se quieren a ver, y manda al Quetzalcóatl, blanco, y los dos bajan a ver pues qué pedo, güey, cómo vas a resolver lo de la serpiente. Y ven que es muy rápida y que el mundo es como, pues ya se acostumbró. Y Tezcatlipoca dice, no, pues yo me rifo, güey. Y agarra y se corta un pie, güey, para usarlo como carnada, güey. Para que cuando venga, lo agarre Quetzalcóatl. Entonces lo agarran entre los dos, ven que está, que no pueden, güey, que es enorme. Es muy fuerte. Y sacan algo llamado como el Nahual, que es como una digievolución. Y Tezcatlipoca evoluciona
No, que tal cual evoluciona a a la serpiente emplumada, y es que ahorita no me acuerdo qué evoluciona también, creo que un lagarto, y entre los dos, pues ya, como que Digimon, güey, contra... Yo me Ajá, imagino es como Digimon. Es como Digimon cuando bajaron a la torre esta Ándale, ajá. y llegan a pelear con Metal Greymon. Ándale. Yo no tengo idea. No, es que... Bueno, Si quieren, ahorita ponemos el ahorita opening de ponemos Digimon. Yo se me lo imagino, ¿no? Con la música de la Digievolución. Si tú lo deseas. Ya lo matan y su cuerpo lo tiran en el agua y su cuerpo se vuelven a juntar como los continentes, o al menos como la tierra que conocen. Pangea, ¿no? Ajá. Bueno, la ruptura de Pues Pangea. más bien, ajá, pues, no, pues yo entiendo que más bien me quedé pensando en eso, y creo que más bien entienden México, ¿no? O sea, porque no estaban pensando en Bueno, es África. que de hecho, por ejemplo, pues México como tal no existía. Ajá, o sea, me refiero a lo que al conocemos Imperio como Mexica, digamos. el Imperio Mexica, Sí, pues, ándale. bueno, en algún punto las culturas prehispánicas que se podría decir son nativas de México, pues llegaban hasta Guatemala. Sí, pues, o sea, por Mesoamérica, digamos. Ajá, todo lo que fue Mesoamérica. Ajá. Que al final de cuentas los incas era la parte sur de lo que es América Latina. Ándale. Bueno, aquí tengo una lista de algunos dioses. Bueno, vale, es otra cosa que encontré, que es el panteón de los dioses mexicas. Que para eso hay que aclarar que es un panteón. ¿Cómo? Ajá, es que, por ejemplo, el panteón es, bueno, se le puede definir de muchas maneras, y los griegos lo definían como el templo de los dioses. Era el lugar donde encontrabas todas las esculturas o las imágenes que te acercaban a los dioses. Eso era el panteón, ¿no? ¿No era el Olimpo ese? No, ese es el hogar de los dioses. Ok. Entonces, el Olimpo era el monte donde los dioses vivían, Ajá. porque era el punto más alto de Grecia, se supone. El panteón era el templo donde llegabas a adorar a los dioses. Entonces, tú llegabas a un panteón para rendir tributo a tus dioses. Encontrabas, es como si fueras a una iglesia hoy en día y te encuentras tu montón de santos a los lados y al centro una imagen de Jesucristo en la cruz, ¿no? Ahí me imagino yo que era, pues, te encontrabas el montón de deidades inferiores o secundarias a los lados y al centro Zeus, ¿no? Entonces, después evoluciona a que el panteón se le conoce panteón como la gama de deidades que hay en una cultura, el panteón romano, el panteón griego, panteón mexica, panteón maya. Y lo importante de todos, el panteón de los seres de DC, que es la Liga de la Justicia. Exacto. Y después evoluciona a ser como el panteón de los héroes, el templo de los héroes. De ahí desciende, o se podría decir que es como, pues el panteón es donde está la gente, ¿no? Pero realmente eso es un cementerio. Ahora sí que con el uso común de decir panteón, se fue homologando a hacer un grado de sinónimo, decir panteón a cementerio, que en teoría los panteones era donde descansaban solo los héroes. En un principio los dioses, de ahí baja a los héroes, y ya después baja al público común, ¿no? Entonces, un panteón se supone que es el templo de los dioses, y después se convierte donde descansan los dioses, donde están los dioses, donde habitan los dioses es el Olimpo. Y ya se supone que el panteón después, o se le llama panteón a la gama de deidades que hay en una cultura. El panteón de los griegos, ¿no? O el panteón de la cultura griega. Eso no lo sabía, fíjate. Está curioso. Es que a mí sí me llamó la atención porque dices el panteón griego, ¿no? Es como que ya se murieron, o nada más porque ya no creen en ellos, ahora están en el panteón, o pues, ¿no? Bueno, conservando ciertas características que nos hablan de dualidades y de la simbología bastante propia de mesoamericana, nos encontramos con una serie de divinidades mexicas muy tradicionales que nos dejan un poco de orientación de sus mitos y más profundas creencias. Si bien se sabe que son 15 dioses los más importantes, a continuación mencionaremos solo unos cuantos de los que se tiene conocimiento. Se tiene noticia de unos 114 dioses mexicas, es decir, eran bastante. Es que, ¿sabes? Tenían deidades para todo, o sea, que el dios de los caminos oscuros, el dios de la cosecha, el dios de tal, el dios de tal, el dios de... O sea, entonces por eso eran bastantes. Y que al final de cuentas también no era todo sobre cero, ¿no? Sino también estaban los dioses del inframundo, y no era nada más como Mictlantecutli, sino que estaba el dios de las cosechas para que fracasan, ¿no? Ajá. Entonces, si tu cosecha se te murió, es porque tal dios llegó a comérsela antes que el dios de las cosechas buenas, ¿no? O porque no te encomendaste a ese dios. No los tributos suficientes. Exacto. Y algo similar llega a pasar con los hindús.
Porque también tienen deidades al por mayor, pues no das de cuenta que dijeron, ¿quién quiere una deidad? Yo quiero una, ¿no? ¿Y para qué la quieres? No, pues nomás para que me alumbre las noches, ¿no? Dice, a primera vista, el predominante politeísmo genera la idea de una especie de falta de orden en esta mitología, con lo que ya habíamos hablado. Sin embargo, existen unas jerarquías que se encargan de guiar de alguna manera el entendimiento de la concepción de estas deidades. Surge entonces nuevamente el tema de los sacrificios humanos como medio perfectamente normal y cotidiano para agradar a los dioses. Esto es algo que llama demasiado la atención y que, aunque ciertamente es complejo de justificar, equivale de alguna forma a un desprendimiento total de los intereses individuales en la búsqueda del bien común. Por otra parte, se identifica que el hecho de contar con una buena serie de dioses compartidos con otras culturas, como por ejemplo los mayas, esto poco a poco generó la iniciativa de imponer divinidades mexicas propias que hablaran con detalles un poco más, que hablaran un poco de detalles más propios sobre el verdaderamente identificaba a este grupo social. La religiosidad tan manifiesta de esta cultura sirve para dar lugar a las más emblemáticas historias que se ocupan de involucrar elementos naturales, características humanas y una serie de acontecimientos adornados de algo de fantasía para explicar su origen de muchas cosas e invitar a las personas a rendir tributo a los dioses para evitar futuras desgracias. ¿Te imaginas que todavía siguiéramos con los sacrificios? Está cañón. Yo últimamente he estado escuchando un podcast que les recomiendo, bueno, si les gusta la historia, es un podcast que se llama La Verdadera Historia de México. Y ahí habla un historiador que tiene una maestría en no sé qué cosa. Y ¿Doctorado no tiene? Tiene un doctorado. Ajá, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es ahora sí que contemporáneo, casi de Krause. Okay. No sabía eso, pero No, sí es alguien muy preparado. León Portilla ya se murió, ¿no? No sé. No, creo que sigue vivo León Portilla, ¿no? Pero, no, según yo se murió hace un año. Pero bueno, no es León Portilla. No. Ajá. Bueno, el chiste es que esta persona que... A ver, voy a googlear de quién estamos hablando. Que está muy preparada. ¿La historia qué? Cuenta que realmente esta onda de los sacrificios humanos que sí había, pero que no era en una cantidad tan grande como inventaron los españoles. Ajá. Dice que Hernán Cortés y ¿cómo se dice? Su ejército inventaron todas esas cosas para que en España dieran la orden de que pues aniquilaran a la raza mexica en este caso, ¿no? A los indígenas. Es como ese meme de... ¿Cómo te imaginas que es la Ciudad de México? Y está Ajá, güey casi, con un casi. arma y de cómo realmente es. Bellas Artes, Chapultepec, la Alameda y un güey con un arma. Sí, o sea, sí había, pero no era algo tan cotidiano, sino solo lo hacían una vez al año y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí era importante para ellos los sacrificios humanos, pero no era algo que hicieran diario, ¿no? No era esto de que aventaban las cabezas y rodaban por toda la pirámide, eso no era cierto. Es lo que cuenta esta persona, ¿no? O sea, sí mataban, pero no mataban tan el podcast se llama La Verdadera Historia de México, para Carla que me dice que lo repita, se llama La Verdadera Historia de México. Y es narrada por el profesor Francisco Mendoza. ¿Cierto? Ajá, sí, bueno, aquí viene que es de Urus Radio, Urus Radio son los que producen. Pero lo pueden encontrar en Spotify. Ajá, no, o sea, ellos Urus Radio son los productores de este podcast y lo distribuyen a través de todas las plataformas de podcast habidas y por haber hoy en día. Ok. ¿Ustedes tienen algo de los mayas, de los aztecas antes de que de los aztecas? Yo hice como un mini top 10. Ajá. Y aparte tengo, digamos, el origen de la Virgen de Guadalupe basado en una deidad azteca, que es Tonantzin. ¿Tú lo investigaste? Lo tenemos era como una propuesta para un tema en diciembre, pero fueron las fechas. Ajá, es que a mí sí me hace bien interesante esto porque se supone que con la llegada de los españoles y esta imposición de creencias religiosas e ideológicas sobre los pueblos oprimidos, tenían que buscar como una manera de que, ok, ya no te quiero estar dando en la torre, entonces, ¿qué te doy, no? ¿Qué te doy a cambio? Y vieron que eran como muy devotos a esta deidad llamada Tonantzin. Entonces empezaron a hacer como el cambio de, no, mira, no se llama Tonatiuh,
Tonatiuh es el sol, solo es el sol, no es un santo, pero hay un santo nuestro que es el santo del sol, ¿no? Entonces empezaron como a homologar a las deidades del pasado Quiere decir que prehispánico. los españoles nos impusieron a Luis Miguel, ¿no? Exacto. Y fue así como nos dijeron que Luis Miguel era Tonantzin o Tonatiuh. No, la cuestión aquí, no sé si quieran, les platico un poco de lo que encontré. Es antes de la conquista, donde hoy se encuentra el recinto dedicado a la Virgen, al norte de la Ciudad de México, se reverenciaba a la diosa Tonantzin, llamada Nuestra Madre, un símbolo de las fuerzas femeninas de la fertilidad, aunque había otras diosas que también eran consideradas su representación, tales como Cihuacóatl, la mujer serpiente, diosa de la tierra que regía el parto y muerte al dar a luz, y de hecho de ella sale como una versión de La Llorona. Ok. También de ella se habla que de ahí puede surgir el mito o la leyenda de La Llorona. Bueno, Coatlicue, la de falda de serpiente, la de la falda de serpientes, que sería como la versión homóloga de Medusa, pero en lugar de cabello, falda. Madre de los dioses del panteón azteca, diosa de la tierra asociada a la primavera, y la favorita. Y convertía a los hombres en maíz en lugar de piedra. Oye, sería práctico, Sí, porque sería- pues el maíz te lo puedes comer aunque sea. Como Majin Buu. Como Majin Buu. Y la favorita de todas, pues era Tonantzin. Tonantzin era una diosa muy bella, de falda y huipil blancos, tenía el cabello negro y Sí, se porque creía... las otras tenían falta de serpientes, güey. Yo creo que claramente ibas a preferir a la que tenía. A la que no blanca, tenía serpientes, güey. güey. Sí, yo creo que si las otras dos eran víboras, pues Serpiente no, pues, ya era como de marketing, güey. Las dos morras, güey. ya estaban como que muy en contra, ¿no? Ajá, Iban güey. contra todos los estándares de belleza de la época. Bueno, es que yo he visto que la dibujan como con serpientitas colgando, pero a lo mejor se refería a que era pie de serpiente y era muy trendy, pero Pero malinterpretaron las palabras, ¿no? O fue sea, como animal friendly, güey. yo creo que sí, como que se hacía su faldita de piel de Ajá, de güey, víbora, yo ¿no? vi Cuerule de víbora, Yo ¿no? vi los dibujitos y ya sabes, porque una vez que no te imaginas las cosas y las pones Google Imágenes o a ver cómo las están dibujando, pero le ponen así como el cinturón de Moe con serpientes. Ya. Eso tienen las serpientes. Ajá. Sus dos víboras amarradas, güey, ¿no? Dices, ¿por qué, güey? No sé por qué alguien adoraría eso. Ay. Entonces dice que Tonantzin era una diosa muy bella, de falda y huipil blancos. Tenía el cabello negro y se creía que si las mujeres se peinaban como ella, aumentarían la fertilidad. Mira, desde ahí ya estaba esta tendencia que eres fanático de alguna artista, peínate como ella. ¿Cómo se peinaba? Una diosa múltiple, no sé, ahorita vamos a buscar las imágenes, ¿no? Traía corte así de chica básica. güey. Lord Farquaad, ¿no? Güey, es Chanel, güey. Dice, una diosa múltiple que contenía en su ser cada uno de los símbolos femeninos. Entonces, básicamente era como la imagen, no les iba a decir estereotipo, pero no creo que sea estereotipo, sino era la imagen de tal vez de cómo se debía de ver una mujer en ese momento, o el ideal. Entonces, no sé, no creo que, es que también quién sabe qué tan impositivos hayan sido los hombres en aquel entonces. Entonces está curioso. Dice, a la diosa se le adoraba en un templo del que no hay certeza de cómo lucía, pero se sabe que estaba ricamente adornado, según Fray Bernardino de Sahagún, en su historia general de las cosas de la Nueva España. Había un monte llamado Tepeac, que los españoles llamaban Tepeaquilla, donde se erigía el templo de adoración, y cito, traían muchas ofrendas, venían hombres y mujeres, y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llamaban Tonantzin, según el texto de este Fray Bernardino. Según el testimonio de Franjuay de Torquemada, ¿por qué se ponían así tan...? Porque suena, son como chidos, pero que te habrían hecho bullying en la primaria. Yo creo que si te apellidaras Torquemada, pues Sí. estaría... Ya vas perdiendo 2-0, ¿no? Con el Sí. bullying. Sí, o sea, yo creo que ya el bullying es gratis ahí. En la monarquía indiana, esta diosa solo se aparecía a los indígenas en forma de una jovencita vestida de blanco que les revelaba cosas secretas.
Eso está interesante. Sí, ¿no? es como esa que se le aparece a los taxistas. Y, Ajá, y le dice, no, yo vivía acá cuando estaba viva. Ajá, o todavía la que le dice, no, pues venme a dejar al panteón, ¿no? Pero como no traigo dinero, te doy esta esclava, y entrégalo en tal dirección, ¿no? Y ya cuando llega el taxista, no, Esta pues es la esclava de mi hija que se murió hace 10 años. Ajá, ¿no? Que no sé qué app es, pero luego aparecen los screenshots en Facebook. Que nada más aparece el monito de si hombre o mujer, cuántos años tiene y una confesión que hacen como anónimamente. Ah, sí, Y que sale que una vez una morra se aplicó esa, güey, en no sé qué ciudad. Digo, no, es que no tenía yo varo, güey, no me alcanzaba para la quincena, pero de mi chapa salía yo a las 2 de la mañana y como una semana agarré un taxi, güey, llegamos a la casa y salía mi abuelita y le decía así como, no, es que aquí vivía mi hija, pero se murió hace 2 años. Y que sí la aplicó como una semana. Está bien chida, güey. Ay, no, Hasta que güey. llegó la quincena, Mira, güey. de las cosas que yo haría si fuera mujer sería eso. Sí, estaría chido, güey. Güey, no se imagínate, güey, así como, Ay, ocho joven, taxis. qué bueno que me trajo esta esclava. Se le perdió a mi hija cuando se murió. Estaría Manda bueno. saludos, Cabo. Ah, Hola, Javo Javo. Reven. Saludos, Javo. Y bueno, rápidamente, ahí colocaron una virgen representada como bulto, exactamente igual a la española que se encontró a orillas del río Guadalupe y que se veneraba desde principios del siglo XVI en su santuario cerca de Cáceres, en la región de Extremadura, España, de la Concepción. La escultura de la Virgen de la Ermita Mexicana fue sustituida por una pintura que no tiene nada que ver con la impresa en el lienzo de Juan Diego. La Virgen española, advocación original de la Virgen de la Concepción, fue la preferida del ambicioso Hernán Cortés, quien la tenía en sus pendones y banderines. Entonces, yo creo que ahí hay como esta homologación, ¿no? La opresión del pueblo, pues obviamente entraron de una manera bélica, no llegaron como de, hola, oye, ¿no quieres ser parte de nuestro nuevo imperio? Sí, de hecho, en este mismo podcast comentaban que los aztecas tenían un concepto de guerra muy diferente al que tenían los españoles. Yo lo que había leído en un libro que les voy a recomendar ya al final, es que le llamaban, había cierto tipo tenían la guerra de conquista, bueno, de invasión, los aztecas, donde pues sí, era pues a morir, digamos, ¿no? Pero tenían también estos que se llamaban guerras floridas, donde iban usualmente con los tlaxcaltecas, que era un pueblo un poco más débil, y cazaban. No, nada más los cazaban. Pero era como su práctica, ¿no? O sea, yo creo que era como ya me viene una guerra. No, de hecho, Era como los ejercicios atómicos, güey. No, lo hacían en tributo al dios de la guerra, Huitzilopochtli. A Huitzilopochtli. Lo hacían por eso, porque según que cada determinado tiempo ellos tenían que hacer una guerra para tener contento a Huitzilopochtli y para que cuando hubiera una guerra de verdad les ayudara. Entonces iban con los tlaxcaltecas. O sea, lo que quería era sangre. Pues ni tanto, bueno, es que. ¿No has visto la de Flash? La de Flash Paradox. Cuando Hades llega y dice, güey, es que si hay una guerra tan grande y todos se mueren, después no va a haber guerras. Entonces el negocio de la guerra, para el dios de la guerra, es que las haya más o menos seguidas, güey, y no tan grandes, güey. Ok, o sea, haz guerras de a poquitos. Ajá, güey. Ese consejo lo agarró muy bien Estados Unidos. Entendieron bien la referencia. Bueno, el chiste es que en el libro lo describe como que solo iban y los capturaban, o sea, las tlaxcaltecas también ya sabían, ¿no? No sé si se les daba aviso o algo así. Entonces se encontraban, se peleaban y capturaban a algunos, obviamente también los tlaxcaltecas capturaban a algunos mexicas y los llevaban a hacer los sacrificios. Esos eran los verdaderos sacrificios humanos. Se sacrificaban a los que capturaban o los tenían como captores. Por ejemplo, hay una historia de un guerrero que se llamaba Tlahuicole. Es un guerrero tlaxcalteca y se supone que de hecho en Tlaxcala es muy honrado a Tlahuicole. Sí. Su estadio más grande de fútbol se llama Tlahuicole, de hecho. Y este guerrero estuvo en muchas batallas con los mexicas y con otras ¿usted se lo puede decir tribus, culturas? Y pues él siempre otras civilizaciones, y él siempre como que salía avante y en una guerra florida lo capturan, pero sí llegó muy mal herido todavía a Tenochtitlan y pues era muy famoso, no nada más en Tlaxcala, sino en toda Mesoamérica él era muy famoso. Era
el guerrero 7 ¿qué? No, Garra de ese era jaguar. aquí, Ajá, por eso, pero era el equivalente, ¿no? Bueno, sí, es el Ajá. equivalente. El chiste es que pues Tlahuicole ya llegó muy malherido a Tenochtitlan y a los guerreros que se capturaban en la batalla se les daba la oportunidad de morir con honor, que era que les daban un escudo hecho de madera, pero casi como triplay, así muy delgadita. ¿No es de hoja de papel? Casi. Y comprimido, güey, bueno, sí. ahí en ese momento, en ese tiempo usaban hoy no recuerdo cómo se llaman las estas que llenaban de jade. Ajá, de De obsidiana. No recuerdo, a ver si lo puedes buscar, ¿cómo se llamaban? Las armas de obsidiana. Pero la de él era sin punta, sin obsidiana, pues. Era nada más un palo, vaya. Y entonces les daban eso y les aventaban. Macuahuitl. Macuahuitl, sí. El Macuahuitl. Y les aventaban a un guerrero para que pues, los mataran en batalla, pues no murieran desangrados o cosas así, sino murieran en batalla como los guerreros que habían sido. Ellos tenían mucho honor y mucho respeto por ese tipo de cosas. Bueno, el chiste es que a Tlahuicole ya estaba muy mal herido, lo llevaron ya muy mal a Tenochtitlan y se le dio la oportunidad de curarlo y que trabajara ya en la milicia de los mexicas o que muriera de esta forma honorable que era en combate. Y pues obviamente él quiso morir en combate, le dieron su escudito y su palo y todavía se aventó y mató como a 4 guerreros mexicas. Sí, o sea, sí, estaba muy mal herido. Era el Vladimir Putin de... No, de hecho no sé si has visto esa película de Ip Man. No. Es que es de un, ¿cómo se podría decir? De un peleador de Kung Fu. ¿Ves que, el Kung Fu es japonés? Es chino, ¿no? Chino. Entonces, bueno, es Kung Fu en un país asiático. No quiero mentir de dónde es, pero se supone que se divide en estilos. Saludos a José Francisco Salas también, que nos está viendo. Saludos, amigo. Hola. Y bueno, se supone que los Kung Fus iban según los estilos, ¿no? El norte, el sur, del este, del oeste. Entonces. El norte era con carne asada. de hecho, el que ganaba festejaba con carne asada. Entonces, se supone que. No me imaginé ahí. Besando a su prima. De hecho, me imaginé así de piel lo paliente. Yo me imaginé que de piel lo paliente. Bueno, el chiste es que el dichoso Ip Man era como el amo de los 4 estilos que había ocasionado el quinto, que era el quinto estilo como el total, ¿no? Y hay un momento en el que lo envenenan o no me acuerdo qué le dan y se empieza a enfrentar a un montón de guerreros todavía y todavía tuerce a unos 5 o 6 hasta que pues, al final empata, ¿no? Con el último y ya mueren los dos, ¿no? Sí, pues así pasó con Tlahuicole. Y pues es muy, por eso mismo es muy recordado tanto por la cultura tlaxcalteca como por la cultura mexica, porque sí, como que fue uno de los pocos guerreros tlaxcaltecas que le tenían demasiado respeto. Como su John Wick. Ándale. Era el John Wick. With a fucking pencil. También le pasó como ¿Qué vas a literalmente, güey, con un palo? Sí, casi. ¿Le pasó como quién? Como a Ed Gein, que inspiró para la película de John Wick por lo del perrito. Y bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, no sé qué estábamos. Espera, para terminar con esta onda de los aztecas, se me hace como estos 4 güeyes como principales, por así decirlo. Está chido que los colores, que Huitzilopochtli es como el dios de la guerra, que Quetzalcóatl es como el dios de la luz, el dios de la sabiduría. La sabiduría. El otro que es el rojo, que como que no. Es que ¿qué no es el de la fertilidad? Algo así, mejor que lo leíste. Pero como que yo también me acordaba así como, o sea, como que no. Yo soy la ficha roja, ¿no? Los Power Rangers. Como que no pegó, güey, como que era el hermano gris. Chipetotec. Chipetotec, que era el rojo, güey, que no sé qué hacía. Y es como el hermano gris, ¿no? Así como que nadie se acuerda, güey. Y el otro, Tezcatlipoca. Chipetotec es el dios de la abundancia, el amor y la riqueza. Mira. Me llama la atención, güey, porque Tezcatlipoca es como el hermano, primero es más grande, güey, y es el que se rifó arrancándose el pie para matar a la serpiente, güey, y al final su jefe le da como, te rifaste que Quetzalcóatl, güey, así. Entonces como que siempre queda resentido, y es lo que decíamos el río, no es como el era como el Thor y el Loki, ¿no? El negro es Yautl,
o Tezcatlipoca. Ajá. Y es el dios del cielo y la tierra, además de fuente de vida. Creo que leí que tenía como los poderes más chidos, güey, que podía saber lo que la gente pensaba. Era el Superman de los Era como el Doctor Manhattan. Ándale. Estaba chido, güey, pero sí me quedé así como, que siempre quedó como resentido. Si quieren, leo algunos dioses y lo que Lo que hacían. hacían, Tengo aquí bien. una lista de 30, ponle que dé unos 15 nada más, porque también ya. Sí, Este- y para que ya no dé yo el top 10 que había hecho, para más fácil. Ah, bueno, como tú No, dale. Mictlantecutli, que es el dios de la muerte y señor de Mictlán. Mictecahuitl, que es la diosa de la muerte, señora del Mictlán y esposa de Mictlantecutli. Ometehuutli, que es y Omecihuatl, que son las deidades criadoras. Ometeotl, que es el dios de la dualidad, el dios de dioses. Quetzalcóatl, que es el dios de la vida y de la sabiduría. Xipetotec es el dios de la abundancia, del amor y de la riqueza. Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Zipactonal es el dios de la astrología y los calendarios. Coatlicue es la diosa de la fertilidad. Tlacozontli es el dios protector de los caminos nocturnos, es lo que les decía. Sí. Ajá. Ahora que me dijiste el de calendario, suena como, un calendario. Pero si fijas, es como tener una especie de. Un dios, güey, para que las cosas así como que te entreguen el tiempo en forma, en la chapa. ¿Cómo les güey, llaman o sea, a esos, a los que se encargan eso en la oficina? ¿De que llevan? ¿Los IBM? No, como, No, pero como el administrador, güey. Ajá, como no, el- es que hay el project manager, güey. ándale, Ajá. es como el project manager. El El project que, manager. Amaury, ya hiciste tu evaluación Ajá, de tal güey, cosa y güey. sí, acuérdate que te quedan 3 días para acabarlo. Ay, ¿cómo van los Oye, tiempos, ¿sabes güey? qué me estaba imaginando ahorita? Pues todos conocemos el calendario azteca que pesa como 24 toneladas. ¿Cómo le hacían los carniceros aztecas para dar como el calendario? ¿Cómo le hacían? Así de, no, pues ten, y te daban una piedra de 3 Pero toneladas. también Vamos con por tu eso piedra. vienen Dios de los calendarios, güey. Te digo que ojalá que el del próximo año sea más ligero. Sí, ¿no? Y imagínate la competencia entre carniceros de que no, es que su calendario está más liviano que el mío y está mejor Lo esculpido. hizo de piedra, pongo. Esta vez lo hizo de jade, se ve que le fue muy bien. Ay, imagínate, güey, que le tuvo que como estampar ahí. ¿Cuánto tiempo le tardó, güey? Para que no terminara en la moneda de 10 pesos. Ándale. Ajá, güey, ni Si siquiera queda una de 100, ¿no? güey, así. Bueno, ya seguimos con Yautl o Tezcatlipoca, que es el dios del cielo y de la tierra, además de fuente de la vida. Yacatuutli, que es dios de los mercaderes y los viajeros. Centeotl, ¿Los que metaleros, güey? Los metaleros. Es- Ese sería mi Tlantecutli. Centeotl, que es el dios del sustento. Amimitl, que es dios de los pescadores y de los lagos. Xochipili, que es la diosa del amor, la belleza, la danza y el placer. Tonatiuh, el dios del sol. Tlaloc, dios de la lluvia. Ixtlitlón, que es dios de la medicina y de los festivales. Sí. Es el que te pone mal y es el que te arregla Ándale, después. exactamente. El que te manda a festejar ya que Ajá. estás bien. Sinteteo, que es se trata de los 4 dioses del maíz. Metzli, diosa de la luna. Mezcuatl, bueno, son un montón. Entonces ya ahí la dejamos. Ejical, dios del sol, del viento, perdón. Bueno, y hasta ahí. Entonces, ¿quieren pasar con los mayas? Porque también ya nos extendimos bastante y... Sí, ¿Por qué digamos platicado esto y que los mayas queden como para otra? Ah, pues si quieren, Sí, también porque- podemos hacer. mañana teníamos pensado hacer el de No, tragedias. no quemes todavía el programa de mayas. Ah, ok. Pero sí, si quieren, el próximo sábado podemos hacer De mayas. la Ok. cultura maya. ¿Algún otro dato que Yo tengas? tenía esta onda del. Lo que hablabas ahorita con que la jalaron a esta diosa, güey, para juntarla como con la Virgen de Guadalupe y todo eso. Tenía 2 datos. Uno es que que ya lo armaron y eso, güey, pero que incluso después cuando Hidalgo agarra esta estampita de la Virgen de Guadalupe, porque también ese es otro dato, no era una. No Fue era como, estandarte. no era un estandarte, era como, bueno, necesitamos algo, y agarraron una estampa y la pegaron así en palo, y mucha banda ni se enteró qué es lo que tenía en la mano, por Pero- eso lo tuvo que decir, güey, o sea, viva nuestra santa madre, algo así, por eso lo dijo, güey, porque la banda de allá atrás no alcanzaba a ver así, que tenía colgado una estampita en su... Aparte no había Sí, lentes, hermano. ¿no? En esa Ajá. época. Y entonces, De hecho,
bueno, no sé qué tan... Ajá. Es que yo leí un libro que voy a recomendar ahorita al final, que habla de la cultura azteca, y ahí menciona que los aztecas desarrollaron como una tecnología que pulían unas piedras, bueno, unos cristales que encontraban, y con eso podían ver mejor. Entonces no sé qué tan Pero tal vez era como circunstancial, o sea, era como su lupa. O sea, yo creo que era más como porque... Como un microscopio, güey. no, como una lupa. No, o sea, porque de hecho sí, ahí cuenta la historia de una persona que no podía ver y con eso ya podía ver mejor. pero no creo que hayan hecho como Ajá, tal... no, lentes no había. Lentes, no había, sino que pero traían sí, su... que viniera aquí así con su lupita, ¿no? De ¿para dónde jalo, no? Esta cosa de... Como el El óculo. óculo, ajá. Sí. Y bueno, ese era como un dato que no tenía nada que ver con los aztecas, los mexicas, pero cuando pasa eso es porque hay en Zapopan, de hecho en Jalisco, hay otra virgen que es muy famosa, La que no Virgen me de acuerdo, Zapopan. la Virgen de Zapopan, y que esa es como la chida, güey, la que los españoles como que le rendían tributo, culto y todo eso, entonces era como, la Virgen de Guadalupe, y eso es como Para los pobres, para ¿no? los pobres, güey, porque los chidos, güey, los españoles tenemos esta, entonces ya tienen esta onda de que sí jalaron, ¿no? Esta onda de la cultura indígena, pues más o menos se preservó. Pero lo que te voy a decir también es que seas con de todos los, otro dato, no tiene que ver, que está chido, Ayer me puse... de que había como el dios de los caminos oscuros y el dios de todo esto, y que se perdieron, güey, o sea, escalaron como, nada más, vamos a escalar este güey, que se parece como tal cual, que por ahí también en un libro del Mormón, tengo un amigo que es bueno, conocí que es mormón. Está bien interesante eso del libro está- del mormón, Pero es que está súper mal viajado, ¿cómo lo hicieron? Sí, Ajá, pero o sea, es como- está interesante porque hay varias cosas que, o sea, que sí le atinó, Ajá, güey. pero yo creo que por pura Es casualidad, güey. que es como lo que pasa con los Simpsons. Mira, hay tantas probabilidades de que pasen Ajá. tantas cosas en el mundo Sí, que si tú lo haces y lo plasmas en video, en fotografía, en dibujos, en una animación, obvio, en algún momento el chicle va a pegar, pues, Sí. ¿no? Pero no quiere decir que estás viendo... sí, no quiere decir No, nada. no eres Nostradamus, pues, ¿no? Ajá. Sí, entonces el libro del Mormón, hay por ahí, hay una parte en la que dice que Jesús, después de todo lo que hizo en Jerusalén y Medio Oriente, vuelve a regresar y ahora regresa A América. a América. Nada más que yo no me clavé y lo leí tanto, nada más así cuando Jesús ya está así como predicando y derribando falsos dioses y todo esto. Me quedé pensando, pero llegó otra vez así. Según yo lo que entendí es que Jesús ya llegó ahí grande, ¿no? O sea, no volvió a nacer. Yo creo no que, nada. bueno, ya entrando en este tema Ajá. del libro mormón, Ajá. sí se dice que Jesucristo resucitó después de no sé cuánto tiempo Ujú. y vino a América, o sea, resucitó en América. Entonces, se dice que él tuvo injerencia en la cultura azteca. Bueno, se dice que ahí en el libro mormón menciona una cultura que se ejercía sobre un lago. Entonces, pues es una clara referencia a Tenochtitlan y a una cultura que estaba en las montañas. El libro mormón salió en 1900 y tantos, a principios de 1900 creo. Ah. Obviamente ya se sabía de Tenochtitlan, entonces era fácil decir, bueno, es que ya sabías de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, Sí, ya iban 300 siglos de haber sido descubiertos. entonces, 300 siglos no tantos. Digo, 300 años, perdón, es que me quedé entre siglos y sí. años. Pero salió que la ciudad de las montañas resultó ser los incas, ¿Machu Picchu? Machu Picchu. Ah. Y Machu Picchu se descubrió años después. Pero es que también, por ejemplo, los mayas estaban en montañas, entonces tal vez... No tanto. Ah, no, era- porque era- estaban cerca de las costas, no Ah. puede haber montañas de las costas. Entonces, yo creo que, pues sí fue una casualidad, pero pues sí fue, Ajá. y los mormones dicen que Jesucristo pudo haber sido Quetzalcóatl. Como fue pues es un dios que estuvo en todas esos tipos de civilizaciones, todos lo tomaron en cuenta y como que era su dios más venerado. Por eso los mormones dicen que Quetzalcóatl pudo haber sido Jesucristo. ¿Me estás diciendo que existe un multiverso? Sí, es exactamente eso, exactamente. Pero sí, está interesante varias cosas de las que trae el libro mormón. No quiero decir que sea verdad, yo la verdad pero- no lo creo, pero están interesantes como cultura general, ¿no? Cultura Sí, general. yo considero que lo que nos estamos pasando muy en alto a veces es que
no queremos aceptar que muchas de las religiones, si no es que todas en su totalidad, tienen ficción. Sí, O sea, obviamente. que te ayuden a ser buena Pero persona sí, está muy padre. ¿sabes qué también? A mí me parece muy raro que también muchas se basen en lo mismo. Ajá, O sea, es que los hay mismos un hechos inconsciente colectivo. y los mismos, entonces está raro, sí puede ser el inconsciente colectivo, pero pues también algo tuvo que haber pasado, o sea, algo tuvo que haber pasado en esas épocas para que diera origen a todo esto que, pues ahora básicamente es lo que rige el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos los de Medio Oriente, ¿cómo se llaman? Los musulmanes y todo ese tipo de cosas, que pues básicamente toda su vida, su gobierno, las repercusiones militares que vemos ahora, pues se rigen por su religión, ¿no? Y que está basada básicamente en lo mismo que la cristiana y que la católica y que la judía y todo, o sea, que viene de las religiones abrámicas. Entonces, realmente, pues sí, algo tuvo que haber pasado. Yo creo que algo pasó, a lo mejor hubo, no sé, una Pues revolución. Hablan, por ejemplo, de Babel, ¿no? O sea, si nos vamos como a un ejemplo bíblico, ves que se supone que Babel quería alcanzar a Dios y alcanzar como esta divinidad del hombre hacia la deidad. Entonces, por eso lo separa y hace que cada quien tenga su propio lenguaje, su propia cultura. Entonces, tal vez en algún punto la raza humana tenía como creencias muy en específico y que de alguna manera están guardadas en nuestro código genético. Entonces, yo creo que si aíslas a un par de niños desde pequeños y los dejas que vayan creciendo sin meterles ideas, probablemente empiecen a desarrollar. Les propongo, vamos a tener hijos y los aislamos. ¿No has visto de Mad Max los originales, la tercera parte? Sí. Habla en un momento Mad Max se encuentra con unos morritos que fueron como... La historia es esa, güey. O sea, un piloto lo subió a un avión antes de que fuera... Entonces está como el holocausto nuclear que plantea la peli. Y se estrella y el piloto dice, no, pues voy por ayuda, y se va y no regresa, güey. Entonces los primeros morros crecen y se va y sigue viendo como morritos. Y ellos agarran y hacen toda una especie de... Una civilización. Una civilización, güey, y empiezan a hacer como los dibujos. Y dicen, no, es que vino el capitán no sé quién, güey, lo subió al gran pájaro que atravesó el cielo. Y un día va a regresar, güey, ¿no? Así. Y piensan que Mel Gibson, güey, pues, Mad Max, pues, el capitán, güey, los va a salvar y todo eso. Entonces, es como un poquito esta figura. Hay como ciertas cosas, ¿no? Como la figura del... La parodia también. La parada es como obviamente pues, lo escribió Miller, güey, o sea, no pasó, güey, no los niños lo inventaron, sí, pero vienen como estas figuras, güey, que hay como ejemplo la del Redentor, güey, la del Salvador, que está como presente en muchas religiones, pero también hay otras cosas, güey. El regreso del Salvador, o sea, eso es muy marcado, porque por ejemplo Quetzalcóatl se había ido e iba a regresar. Entonces es como muy curioso que en la mayoría de las religiones se marque este regreso de un supuesto salvador. No sé si han visto o leído el libro o visto la película que se llama Lord of the Flies, El Señor de las Moscas, y trata de unos niños que no me acuerdo a qué deporte practican o qué situación paramilitar practican, pero como una milicia infantil, van en un avión, una avioneta, se accidentan, caen en una isla y muere los adultos, digamos. Es que nada más iba el piloto y un adulto, ¿no? Que era el encargado como el jefe militar de esos niños. Entonces muere el jefe militar y el piloto queda muy, muy grave, pero sigue vivo. Entonces los niños en un principio se organizan de que, oigan, pues ¿quién tiene el rango más alto de nosotros? Pero esta película, y de hecho la quería yo recomendar porque de alguna manera ellos generan el mito, generan la leyenda, con base a eso empiezan a generar miedo, empiezan a generar imposición. Y es donde tú te preguntas, o sea, ¿es el mito parte del hombre o el mito es el que crea al hombre, no? Entonces está muy padre esta película porque lo ves con niños, con personas que indirectamente pues sí ya tienen una ideología, pero no han sido influenciados en su totalidad y generan esta identidad de el malo para nuestra sociedad, aunque ese sea un niño bueno. Entonces está buena esa peli, pero ya ¿De qué año es la película? Es de los 80, si no me equivoco. Sí, Finales 85, 95, y si no es que 75, 85. 75, creo que hay 95. hay dos pelis, güey. Ajá, A ver, más fácil, voy a googlear porque... Pero también es como ese capítulo de Ricky Morty, güey, donde viajan a un universo dentro de su batería y otro universo, no sé si lo han visto. No. Que terminan,
el libro... Que la batería es una batería cósmica, que es un microuniverso que lo ocupan para su auto. Entonces se meten a esa batería y dicen, no, es que es un extraterrestre. Entonces, güey, generan energía para su auto y se dan cuenta que lo dejó de generar porque hubo un científico que desarrolló otro microuniverso y se meten a ese microuniverso y encuentran a otro científico que lo está desarrollando y se meten a ese, güey. Entonces llega un punto en el que ya llegan cuando apenas acaba de ser creado y el güey le dice, no, güey, cuando se entera que su universo es una batería, güey. El güey dice, no, es que me perdí la muerte de mi madre, y no sé qué, ¿verdad? Y agarra y se sube y se estampa en la nave y ellos quedan atrapados como en un universo primitivo y termina diciendo, Rick le dice a Morty, güey, pero se va a salir regresando antes del anochecer porque las criaturas de la noche te van a devorar. Y dice, güey, nadie dice eso porque no hay cultura, güey, ¿por qué estás inventando cosas? Y dice, no, es que alguien tiene que traer cultura, güey. Alguien tiene que inventar, güey. Y así hacen como se surgen como los mitos y toda esta onda. De hecho, hay una escena donde después Morty regresa con tribus. Dice, no, nosotros avanzamos a los árboles. Y De hecho, la vida es una misma. Por ejemplo, Aztlán está, bueno, más bien Tenochtitlan, pues fueron las personas de Aztlán que vinieron a fundar Tenochtitlan basados en una creencia. Sí. O sea, realmente ellos estuvieron vagando 200 años por todo el país. Bueno, por la parte... ¿200 años, güey? Sí, estuvieron 200 años. Les tomó llegar de... Se supone que Aztlán no se sabe exactamente dónde estuvo, pero según algunas investigaciones es lo que ahora es Tepic, en Nayarit. Entonces se supone que estuvieron 200 años, no porque se tardaban 200 años en llegar hasta Tenochtitlan, porque realmente no sino porque estaban buscando sino la porque señal. buscaban la señal, se iban a un lado, se quedaban un rato, se iban a otro lado y así estuvieron hasta que se cumplieron los 200 años y llegaron a Tenochtitlan, donde vieron a el águila devorando la serpiente. Y esa fue, o sea, no era como que tuvieran ya esas señales desde un principio, ¿no? Así como que donde encuentres un águila devorando una serpiente, ahí va a ser. Sino ellos crearon eso, o sea, ellos llegaron y vieron un águila comiéndose una serpiente y dijeron, aquí es. Sí, o sea, yo creo que era alguien que dijo, ya estoy harto de caminar. Eso, Sí, eso ya, ¿no? Puede haber sido cualquier ¿Por qué cosa. no viste una foto en la que está una serpiente, güey, y se está tragando un águila? No. No, y yo lo que digo, no, es que esto parece que porque empezó como a rodear Frank, dice que no, esto es una señal de que, o sea, Obrador o Peña Nieto y van a acabar con México y no sé qué. Y un biólogo puso, no, güey, cuando se enfrenta un ave, güey, con un reptil, como estadísticamente es más probable que el reptil termine comiendo al ave, güey. Entonces a lo mejor ellos lo sabían, ¿no? Ajá. Así como que, mira, esa serpiente se está comiendo. Ajá, güey, como esa águila se está comiendo. Pero es que ahí habría que contemplar la edad de la serpiente, porque por ejemplo, una águila adulta puede comerse a una serpiente pequeña. Ajá. Porque obviamente también estamos hablando de gente que dijo, voy a construir una ciudad encima de un lago. O sea, también pero que al final de cuentas que venían de Tepic, güey. O sea, también, güey, no eran ingenieros, güey. No eran, no estaban versados. Pero Tenochtitlan tenía mejor arquitectura que muchas. Sí, de hecho, sí, güey, realmente no le hicieron el día que Tenochtitlan estaba bien hecho. Realmente ya fue cuando la sobrepoblación y toda esa onda. Quién sabe cómo lo tenían planeado. ¿Cómo lo tenían planeado, güey? Sí, yo creo que era nada más como, mira, 3 cuadras para allá, 3 hacia allá. Por ejemplo, y nosotros nos vamos a vivir al monte porque ahí está bien peligroso. Por ejemplo, sabes que hay archivos históricos en que dice que por ahí por los 1800, 1710 se inundó la ciudad, güey, así se inundó Ciudad de México, lo poco que era, güey, los primeros cuadros, y que, no me acuerdo, güey, digamos que como el bisnieto de Cortés, güey, que todavía era pues, una persona importante del gobierno, güey, escribió a España y dijo, güey, hay que abandonar este pedo, güey. O sea, ya se inundó, güey, está mal, güey, vámonos. Está Puebla, güey, y de hecho por eso la Catedral de Puebla es mucho más grande que la Ciudad de México, porque la Catedral de Puebla se planteó, güey, como la que iba a ser la catedral, güey, del imperio, güey. Y España le regresó y dijo, no, güey, o sea, ya nos costó mucho, espera que se seque, güey, y regresas, güey. Agárrate una cubetita y empiezas a sacar. Y se aventaron 5 años esperando que la ciudad se secara, güey, para que regresaran, güey, y lo... Saludos a Rosy Blanco, que también siempre nos escucha, nos ve. Nos escucha y manda saludos a un amigo que se llama Pancho, ¿no?
¿Pacho Ajá. o Pancho? No sé. Pancho, yo creo que se llama. Y José Francisco Salas nos recomienda el mito guadalupano. De esa- Rius. Y de hecho apenas... ¿Rius, el Street Fighter? No, es de Rius. Ah, chido. Rius es la versión ya fusionada Ya de dos literal. Rius. No, es un mexicano, Ríos, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Apenas murió, ¿no? Tampoco. Apenas murió hace 2 años. Entonces sí, de él me acuerdo mucho del libro de Botas y te vas. Bueno, ¿quieres hacer ya? ¿Queremos hacer recomendaciones? Pues yo mi recomendación era El Señor de las Moscas, ya sea que lo lean o lo vean. Ok. Yo, mi recomendación es el libro de Azteca de Gary Jennings. Sacó varios de Gary Jennings, era sacó varios libros de Azteca, pero uno era rojo, otro creo que era blanco, no sé, Como los son de como tres, Juan Carlos Modoque, güey. son como 3 o 2, no recuerdo, pero el que yo leí, el que me gustó mucho es el negro. Ese es el chino, bueno, el que a mí más me gustó, o el único que he leído más bien. Y pues la verdad es que ese libro me gustó bastante, está muy entretenido, a pesar de que son como 800 páginas, se te va muy rápido porque está muy entretenido, tiene muchas historias, les voy a explicar un poquito de lo que trata de, ya cuando pues se conquistó Tenochtitlan, pues el rey, no recuerdo qué rey estaba en España, mandó pues a varios monjes para que su misión era que le describieran cómo era la vida antes de que llegaran los conquistadores, cómo era la vida en Tenochtitlan. Entonces, uno de los pues indígenas, de los mexicas más viejos que había todavía ahí en Tenochtitlan, Que había sobrevivido a todas estas la conquista. a toda esta conquista que hubo, le empieza a describir a un monje español todo lo que pasaba antes. Él tuvo muchas aventuras, era un mercader, entonces viajó por todo el país, bueno, por todo Mesoamérica, tuvo muchas aventuras, por ahí en su infancia tuvo algunos traumas, su familia era muy peculiar, entonces la verdad es que todas las historias que narra Mextli, que es el indígena, el indígena o el nativo, pues están bien chidas, están bien entretenidas, entonces léanlo, está muy bueno. ¿Cómo se llama? Azteca de Gary Jennings. Azteca de Gary Jennings. O sea, bueno, se llama Azteca, el escritor es Gary Jennings. Ajá. Azteca de Gary Jennings. Sí, para que lo tengan en mente, la verdad suena muy interesante. Sí, está muy chido, la verdad. Bueno, yo por ejemplo, pues iba a recomendar La verdadera historia de México, Ajá. porque pues tiene cosillas sí, muy interesantes, sobre todo pues en orígenes de México. Yo les recomiendo que ese de La verdadera historia de México, el podcast donde hablan de Margarita Maza de Juárez, está súper chido. O sea, sí te ponen algo que... Es que te ponen un contexto que no ubicabas de Benito Juárez. Y de Margarita, o sea, Margarita la neta pasa desapercibida en la historia, pero tiene un rol muy importante en la vida de Benito Juárez y en todas las decisiones que tomaba Benito Juárez. Siempre Margarita estaba presente, o por lo menos servía de inspiración para todas las decisiones que tomó Benito Juárez, algunas buenas, algunas malas, pero pues realmente está muy interesante esa parte. Yo quiero recomendar un libro, ahorita estoy tratando de buscar, no me acuerdo del nombre de la autora, se llama Formol, es de editorial Tusquets, es como una novela bastante breve, y está bastante chido porque como una especie de ¿Cómo se llama la novela, ¿Cuál? ¿es Tusquets? Ajá, es Tusquets. Ojalá lo podemos encontrar ahorita. De Carla Fessler. Ándale, Carla Fessler, ella es historiadora y doctora en letras. Y la verdad está muy chido porque habla de la historia de una familia que tiene en un frasco de formol el último corazón que se hizo en estos sacrificios entonces hace como toda la reconstrucción histórica de cómo fue esta onda y se mete en un buen libro, la verdad te lo recomiendo mucho, habla de cómo se lo llevaron, te mete de manera como novelística, como narrativa, cómo era la onda de, estaba la última batalla, la arrancan el corazón de uno de los más iguales, se lo llevan, se explica un poquito del ritual y cómo se lo llevan a Iztaccíhuatl para que se congele ahí un rato en lo que se termina como todo el ritual, cosa que nunca sucede, y cómo
se mete con los graniceros, que son unos brujos que se van, se lo encuentran. Después como el doctor Atu, que es como un pintor y vulcanólogo mexicano, es el que lo encuentra, se lo regresa a Puebla, entonces va ahí haciendo como... Nadie sabe, como todas las figuras históricas que tuvieron que se relacionaron con esto, y que al final pues terminó, como nadie nunca supo qué hacer, ni cuál era el lugar que tenía que tener, se terminó vendiendo a una familia de varo en algún punto, y a partir de eso te cuenta qué está haciendo esta familia, qué es lo que quieren hacer. Está bastante chido, digo, se mete como en unas ondas ahí de repente como policíacas, se clava muy chido, y como toda la construcción de esta onda que en un momento lo tuvo creo que Orozco, etcétera, etcétera, de cómo fue como rolándoselo, y nadie realmente sabía de esto es robado, no es robado, debería estar como en un museo, debería estar en dónde debería estar, quién lo debería reclamar, güey, etcétera, etcétera. Entonces está bastante chido, y de cómo al final era un desconcierto, güey, ¿no? Y al final formó el último corazón de México, ¿qué onda con esto, güey, no? Al final está bastante chido, no les voy a decir en qué termina, para no spoilearlos, pero está muy bueno. Y tiene creo que 300 páginas, pero chiquitito. Aquí Javo nos pone que si en ese tiempo hubiera habido un dios de la tecnología, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo crees que se llamaría? Yo creo que es que para empezar tengo que saber un poco de náhuatl para decirte no, pues No, pues yo creo que de WhatsApp, ¿no? O sea, como que... Ajá, pero para poder tirar la guasa es como de... Así como que Macintosh. Macintosh. Apóstol. Ándale. Apóstol. ¿Cómo se llama el creador de Apple? Steve Jobs. Jobstilticócatl. Ándale, así bien exagerado. O Turing, Alan Turing, que era el creador de la Enigma. Entonces, que es, o sea, sin él no habría tecnología ahorita de Teslatipócatl. Teslatipócatl sería. Y también Javo pregunta si sabías que falleció la parca de AAA, lo cual no es cierto. No es cierto, ¿no? No ha fallecido la parca de la AAA. Bueno, a menos que se haya muerto ahorita. A menos que se haya muerto ahorita. A ver, voy a corroborar. Yo lo acabo de googlear y no ha muerto hasta donde sé. Bueno, esperemos que esté bien Sí, la parca. no, No creo que no se escuche, pero pues... pero si nos escucha, un saludo a la parca. Traigo un familiar, güey, nos está viendo la parca, güey, nos deslindamos de esa fake news, güey. Sí, y háganle llegar este video para que sepa que nosotros le deseamos que pronto se recupere y vuelva a los encordados si es posible, o por lo menos siga entrenando algunas superestrellas de AAA. Sí. Pues bueno, yo creo que es todo hoy, ¿no? Es todo por hoy, antes de que sigamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con los aztecas. La parca tiene que ver con los aztecas, bueno, porque sí. sería una representación de Mictlantecutli. Sí, exactamente. Sí, debería cambiarse el nombre. Mictlante. Ya debe haber algún luchador que sea Mictlante. Ya hay Mictlán, sí. hay un Mictlán, si no me equivoco. Es un nombre muy bueno como para que no esté... Hay un Aztlán, ¿no? También. Aztlán, No, si no no me sé. acuerdo. Guerrero azteca. Pero por ejemplo, hay Hay un Karnek. Bueno, Canek, es el príncipe maya. Hay un luchador, bueno, un estandopero que se llama Lalo Elizarrarás. En las redes sociales me encuentran como Iztaparrasta. Él fue luchador. ¿A poco? Y se llamaba Tlaloc. Ese nombre me parece. O sea, creo que los luchadores deberían tener un poco más de imaginación. O más bien deberían tener un poco más de creatividad tomando ese tipo de nombres. Sí, ¿no? pues como Black Taxan. Ándale, Black Taxan o Rey Xibalba. Rey Xibalba también. Es que no me acordaba. yo creo que en este caso, o sea, también lo padre de la lucha libre es que te permite acercarte a tus raíces. Sí. Y está muy padre, por ejemplo, la parca, pero también si conoces esta parte de la mitología pues prehispánica, puedes decir, pues es que es una representación de Mictlantecutli. Sí, Caltipocan se me hace un nombre. Sí, pero es que la roca es que no es tan corto. Sí, no, o sea, imagínate aquí el anunciador y ahora con ustedes. Caltipoca negro. Yo creo que tendría que ser como Tonatiuh, o sea, nombres más digeribles. La parte más fácil de pronunciar. Sí, porque está cañón. Pero bueno, nos vamos antes de que sigamos hablando de cosas que no van. Gracias, saludos a mi mamá. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos y esperemos nos veamos pronto por acá otra vez. Bye.
de por sí la convivencia es difícil. Y sobre todo en la zona rural. Pues bueno, cuando pasa algún chiste, que se conoce chiste, Tienes que reír. Pues, cuando quieres blasfemar, si lo vemos objetivamente en Netflix también hay mucha basura. ves toda la evidencia y dices, pues apunta a otra cosa, ¿no? Buenas noches, estamos otra vez en antes de que me apaguen el micrófono. Síguenos en Instagram como @antesdequemx.